Hola, hola, saludos, bendiciones, felices y contentos, como siempre digo, porque para nosotros es una felicidad, nos llenamos de contentamiento, pues poder disfrutar de esta experiencia, de esta aventura, de este tiempo, de este momento que nos permite nuestro Padre Celestial, pues de compartir con muchísima gente su palabra. Esto es un honor, una felicidad para nosotros y eso es lo que nos motiva a nosotros a hacer todo esto como es pacto de gracia para que el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, pues pueda llegar a muchísimos corazones, pueda animar a muchísima gente, pueda restaurar a muchísimas personas. De verdad, eso es lo único que buscamos nosotros en Pacto de Gracia en cada uno de los episodios. Y hoy no es la excepción de nosotros, pues una vez más sentarnos acá y llegar a ustedes con la única motivación de bendecir su vida a través de la palabra de Cristo. Por eso, pues, gracias por el apoyo, siempre no nos cansaremos, gracias a esas personas que se suscriben, que comparten, que le dan like y que le dicen a otras personas, mira, le hablan de Pacto de Gracia, hablan cómo Dios ha transformado su vida, ha fortalecido su fe a través de la palabra que compartimos en Pacto de Gracia Podcast. Así es, bienvenidos a todos. Estoy también realmente contenta, feliz de estar acá de regreso en Pacto de Gracia. Para nosotros es un honor, es un privilegio dado por Dios de poder hablar, extender su palabra. Y también gracias a todos ustedes por abrirnos sus corazones, por abrirnos y darnos también de su tiempo para compartir lo que es la palabra de Dios. Queremos animarles a que sigan las series, a que sigan los episodios que realmente sé que van a ser de bendición para cada uno. Y normalmente hablamos sobre temas que bendicen la vida de los creyentes, de las personas nacidas de nuevo, pero también a aquellas personas que nos oyen y que todavía no han abierto su corazón al Señor. Queremos invitarles a tomar la decisión más importante y más decisiva, por así decirlo, más trascendental de sus vidas, que es abrirle sus corazones a Cristo para que empiecen a disfrutar de esa vida eterna, para que empiecen a disfrutar de la salvación y para que empiecen a disfrutar también de todos los beneficios que hemos venido hablando a lo largo de nuestros episodios, pero que quizás mucha gente dice, ¿cómo puedo caminar en eso? ¿Cómo puedo vivir en eso? Pues lo primero que debes hacer es entender tu condición, entender que necesitas ayuda, entender que necesitas a Cristo, y luego de eso esa necesidad te va a llevar a la fe que solamente viene de recibir y aceptar todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Jesús ha logrado para nosotros en la cruz del Calvario. Así que tú que me estás oyendo en este momento y que tú dices, quiero disfrutar, quiero vivir, quiero emocionarme, así como ustedes se emocionan al hablar de tantos temas, entonces te invitamos a que le abras tu corazón al Señor, porque la verdad es que no hay una vida mejor que la vida que nos da Cristo. De hecho, Él dijo que nos daba una vida plena y abundante. Sí, y en este momento, pues bueno, quiero hacer una invitación o un llamado a esas personas que nos siguen, que están suscritas al canal. Usted nos puede escribir allí tema quisiera que escuchar, qué temas, sobre qué tema le gustaría que hablemos acá que hablemos en Pacto de Gracia. Pues bueno, escríbenos allí y nosotros, pues bueno, con la sabiduría del cielo, pues podemos tocarlo y así saber y qué quiere nuestra audiencia y nuestros seguidores escuchar. Y hay principios, hoy en este episodio nos regálenos unos minutos, ¿sí? Porque tratamos de hacerlo en cortos minutos, algo que es muy extenso, ¿sí? Quizás si usted queda con alguna duda, usted nos puede escribir y nosotros con mucho gusto podemos responderle, porque la verdad es que es tan extensa la palabra de Dios, hay tanta profundidad en la palabra de Dios que a veces en 30, 35 minutos no alcanza. Pero bueno, nosotros hacemos todo lo que podemos para tratar de llevar lo que el tiempo nos permite y nuestra
nuestro productor nos permite pues avanzar en cuanto a esto. Y hoy queremos hablar sobre un principio espiritual de cada creyente. Aunque es vital, a veces mal practicado y mal entendido. Y como usted puede ya ver en la portada del episodio, cómo orar correctamente, cómo yo oro correctamente. Jesús una vez le dijo a sus discípulos: ustedes no reciben porque oran de una manera incorrecta. O sea, que hay formas incorrectas de oraciones, ¿sí? Pero también hay formas correctas de orar. Entonces, esto nos llama la atención. A veces nosotros no recibimos, a veces no hay respuesta a nuestras oraciones porque lamentablemente estamos orando de la manera incorrecta. Pues hoy, a través de este episodio, queremos compartir con ustedes cómo orar correctamente. Así es, nosotros realmente no queremos complicar el tema de la oración, es algo maravilloso comprender acerca de la oración y en sus términos más simples la oración es comunicarnos o hablarnos con Dios, hablar con Dios, pero también nosotros debemos entender que para tener una comunicación efectiva nosotros tenemos que practicar algunos principios o aprender a orar. No tienen lo que piden porque no saben pedir. Es decir, que podemos aprender, podemos ser entrenados para nosotros poder orar. Entonces, en sus términos más básicos es comunicarnos, Gerson, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que un niño de 3 años se va a comunicar en su nivel, ¿cierto? Él todavía no maneja un vocabulario, todavía no maneja mucho conocimiento de las palabras y de cuándo usar adecuadamente cada tipo de oración. Un niño de 3 años se va a comunicar como un niño de 3 años, un adolescente se va a comunicar como un adolescente, pero un adulto se va a comunicar un poco más efectivamente porque ya maneja algunas normas, maneja algunas formas de cómo usar el verbo, de cómo... Entonces, ¿qué significa esto? Que en la oración nosotros podemos también madurar o aprender a comunicarnos. Entonces, de acuerdo al nivel de madurez que nosotros tengamos en la Biblia, en la palabra, a medida que nosotros nos dejemos entrenar por la palabra de Dios y podamos descubrir lo que hay en la palabra de Dios acerca de principios, acerca de claves, acerca de cosas, ingredientes que necesitamos para ser efectivos en la oración, a medida que abramos nuestro corazón a estas verdades espirituales, mejor nos vamos a poder nosotros comunicar con Dios. Entonces, este episodio va a tratar de abordar algunos aspectos, porque como bien dijiste hace rato, tendríamos que tomar muchísimo tiempo para hablar acerca de la oración, porque el tema de la oración es un tema bastante amplio. Podemos conseguir muchísimos textos bíblicos que nos abren el panorama de todo lo que es la oración. Sin embargo, lo más importante que nosotros debemos entender es que si el Señor dejó establecido esta disciplina espiritual es porque es de gran beneficio para nosotros. Y creo que lo primero que nosotros debemos entender es que la oración no sirve o no es para tratar de ganar el favor de Dios, porque ya el favor de Dios nos los dio antes de que hiciéramos la primera oración. Ya Él nos dio su gracia y su favor antes de que nosotros hiciéramos la primera oración. Sin embargo, cuando aceptamos esta disciplina espiritual con humildad, cuando nos dejamos enseñar, cuando nos dejamos entrenar, nosotros por medio de la oración podemos ser muy, muy beneficiados y además podemos honrar a Dios también con nuestros tiempos de oración. Sí, a veces uno de los errores que como cristianos cometemos en nuestro tiempo de oración, como dice mi esposa, no queremos complicar la oración, no queremos juzgar a nadie de la manera como lo practica, pero a la luz de la palabra queremos es animarte a ser efectivo en tus oraciones y bueno, ruego a Dios por que te dé esa humildad de aceptar lo que nosotros en este episodio queremos traer. Como dice mi esposa, mientras más maduramos, ¿qué es madurar? Madurar es parecernos cada día
a Cristo. Mientras más maduramos en Él, nuestras oraciones van a ser más efectivas, van a cambiar la manera de ver a Dios. Una de las cosas que Jesús aconsejó a sus discípulos es no usar vanas repeticiones en el tiempo de oración. Ahora, ¿qué son vanas repeticiones? Algo vano es algo que carece de peso, ¿ok? Vanas repeticiones, como muchos, a mí me pasó en mis tiempos de cristiano, cliché, porque aquel ora de esa manera, pronuncia esas palabras, pues yo copio oraciones, copio hasta el tono de voz para orar, cambio mi tono de voz para orar, pienso que si grito más, Dios me escucha más, pienso que si tengo que ser elocuente en mi oración para impresionar a Dios con mi oración. Esas son vanas, carecen de peso. ¿Qué le da peso a tu oración? Lo que le da peso a tu oración es la palabra. Oraciones, que en nuestro tiempo de oración esté lleno de la palabra de Dios. Esa es una cosa que debemos de entender primero que nada. Así es, y una de las claves de la oración es nuestros tiempos devocionales. Y nuestros tiempos devocionales no son más que un encuentro cara a cara con Dios para conocerlo. Creo que en la palabra del Señor hay diferentes palabras griegas en el Nuevo Testamento que describen la palabra oración. En inglés fue traducido como prayer, que es oración en español, pero en griego determinan diferentes tipos de oración que nosotros podemos entender y ver a la luz de la palabra y poder ser más efectivos. Es como cuando estamos tratando de jugar, no sé si, bueno, intenté en estos días jugarlo, lo del tiro al blanco, ¿no? Ok. Y tú viste, ¿no? ¿Cómo fue? Maravilloso. Maravillosamente catastrófico. Oye, qué complejo es dar en el blanco, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo puedo dar en el blanco en ese juego? ¿Cómo? Practicando. Quizás aprendiendo de un experto, ¿verdad? Alguien que me enseñe. Las técnicas, cómo agarrar, cómo mirar. ¿Desde qué distancia? Desde qué distancia, todas esas cosas. Exactamente, la rapidez, la velocidad que debo dar para que pueda llegar al blanco. Y yo me sentí frustrada porque, oye, algo que se ve tan sencillo como tirar una flecha y que solamente pega al blanco, no pude hacerlo. Entonces muchas veces nosotros en la oración estamos así, de esa manera, estamos como tirando flechas, pero sin dar en el punto, sin dar en el blanco. Entonces, cuando aprendemos a orar y empezamos a ver las respuestas de Dios, esto es realmente satisfactorio. ¿Sabes? Has dicho algo muy que ahorita me hizo, es aprender a orar. Muchas veces escuchamos a líderes, ora, tienes que orar más. Debemos aprender a orar. Debemos aprender a orar. El reino de Dios tiene un orden. El reino de Dios tiene principios. El reino de Dios tiene pasos. El reino de Dios tiene leyes de los cuales nosotros debemos conocer. Si la desconocemos, no vamos a dar en el blanco, no vamos a ser efectivos. Y me sorprende, ¿por qué les digo esto de aprender? Porque los discípulos en una oportunidad, lo que le pidieron a Jesús, ellos no le dijeron, enséñame a hacer milagros, enséñame a echar fuera demonios, enséñame muchas cosas. Ellos le dijeron algo y fue, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. O sea, debemos aprender a orar. Por eso hoy este episodio de Pacto de Gracia está emocionante, porque vamos a aprender a orar correctamente y obtener y ser efectivos en esa relación, en esa intimidad, en esa comunicación con nuestro Dios. Una de las cosas que debemos de entender es que Dios se relaciona con el hombre a través de su palabra. Así es. Dios da respuesta a nuestras oraciones es a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo y a través de Cristo. No por otro medio. Eso debemos de aprenderlo hoy. Dios trae respuesta
a sus oraciones a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de Cristo. Así es, entonces necesitamos saber qué tipo de oraciones usar en cada circunstancia. Exacto. Fíjense, en Efesios 6:18 en griego dice, orando con toda clase de oración. ¿Qué quiere decir entonces este versículo? Que existen diversas clases o tipos de oración. En 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, ¿qué significa esto? En 1 Timoteo se enumeran diferentes tipos de oración. Y en griego, por lo menos, tenemos algunos tipos de oración que incluyen petición, incluyen autoridad, incluyen acción de gracias, consagración, oración de acuerdo, oración de súplica, oración e intercesión. Hoy, por supuesto, no nos va a dar a nosotros chance de poder abordar cada uno de estos tipos de oración. Quizás podamos en diferentes episodios pues abordar cada uno. Sin embargo, hay algo muy importante en lo que es petición y lo que es la oración de autoridad, porque Gerson, a veces nos encontramos pidiendo cosas que ya Dios nos ha dado. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de oración de autoridad, es que yo puedo empezar a orar y declarar lo que ya me ha sido dado por Dios mediante su Hijo Jesucristo a través del sacrificio. Porque tengo un derecho. Exactamente. La autoridad es que se me ha dado un derecho legal de tomar posesión de eso. Así es. Entonces, en mi oración, pues yo voy a acceder a eso por lo que Jesús ya me ha otorgado. Así es. Entonces, una oración de petición muchas veces son cosas que quizás no están literales en la palabra, no están establecidas literalmente en la palabra, pero que quizás es un deseo de nuestros corazones. Hasta esos deseos de nuestros corazones, nosotros debemos en oración someterlo a la voluntad de Dios. Pero entonces muchas veces nosotros creemos que estamos pidiendo algo que debería ser una petición y nosotros creemos que debemos demandarlo de Dios. Quiero un empleo, quiero un carro, quiero que me des tal cosa, oro por esto, por aquello, porque es mío, porque esa es mi promesa. Y resulta que ya va, hay cosas que no son tuyas, sino que son deseos de tu corazón y Dios no está lejos de concedernos los deseos de nuestro corazón, porque dice pero que una cosa en una cosa. Exactamente, pero no puedo hacer quizás una oración de autoridad diciendo ese carro es mío o esto es mío, cuando Dios no ha hablado de carro, cuando Dios no ha hablado de estas cosas. Entonces muchos nos frustramos porque estamos tratando de hacer una oración de autoridad, ¿sí? Siendo que deberíamos ponerlo como una petición. Por eso dice en un Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios está dispuesto a conceder los anhelos de nuestro corazón. Dios está dispuesto a bendecirnos. Pero una vez más, como estábamos hablando hoy, no podemos ligar una oración con otra porque no vamos a ser efectivos. Sí. Y eso es hoy, Pacto de Gracia, estamos tratando a través de la luz de la palabra que podamos entender el día de hoy. La oración de autoridad es acceder y declarar y reclamar, como así, bueno, reclamar suena como muy rudo, ¿no? Sí. Tomar posesión o lo que Dios ya nos ha dado. Ahora, ¿cómo lo sé yo lo que Dios me ha dado? Está en su palabra. Si yo desconozco su palabra, pues ¿cómo voy a acceder? ¿Cómo voy a ir con una oración de autoridad si no conozco mi herencia? Si no conozco lo que Él me ha dado, si no conozco las cosas que Él me ha dado, ¿cómo voy a orar? Simplemente a veces usamos vanas repeticiones, por eso no obtenemos lo que Dios ya nos ha dado, por desconocimiento o por orar de una manera incorrecta. Claro, por ejemplo, nosotros vemos, más adelante vamos a hablar sobre, después que los discípulos le piden a Jesús de que los enseñara a orar, Él habló sobre un modelo de oración que fue el Padre Nuestro, y me impresiona porque en esa oración Jesús nos da un modelo de oración en cuanto a autoridad, porque Él pide, danos hoy el pan de cada día, y hay una promesa de provisión de Dios, y esto no es hacer un reclamo porque yo quiero, porque son mis propios deseos, porque quiero eso y quiero eso y quiero eso, sino que
eso se acopla, se adapta, se alinea a lo que ya Dios ha dicho en su palabra que tiene preparado para nosotros. Claro. Entonces, Jesús no le dijo al Padre, si tú quieres, danos el pan de cada día. Si es tu voluntad, danos el pan de cada día. Dice la Biblia que Jesús dijo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, que podíamos pedir, danos. Muchos les suena esto como estamos forzando a Dios, estamos tratando de manipular a Dios. No manipulamos cuando es algo que Él ya nos ha prometido. Claro. Ahora, ¿cuándo tratamos de manipular el corazón de Dios? Cuando es algo que nosotros queremos y queremos orar, queremos ayunar, queremos hacer muchas cosas, pero no sabemos si eso se adapta a la voluntad de Dios. Entonces, danos el pan de cada día. Es una oración de autoridad. Ahora, amor, cuando nosotros entendemos o a veces mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo sé yo que debo orar en la voluntad de Dios? Porque a veces decimos que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, ¿cómo sé yo que mi oración está direccionada en la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo? Filtrándolo por los deseos de Dios a través de su palabra. De hecho, fíjate, hay ocasiones, y aquí entra otro tipo de oración, que es la oración de consagración. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros vemos este modelo de oración también en Jesús. Jesús sabía que Él debía cumplir un propósito. Jesús sabía que Él debía morir en la cruz del Calvario y cumplir un gran propósito que Dios le había otorgado. Sin embargo, Gerson, hubo un momento en que Él dijo, no, quisiera que pasaras de mí esta copa, es decir, no quisiera atravesar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En diversas situaciones, nosotros quizás no tenemos claro, o lo tenemos claro, pero nos negamos a hacerlo. Y entonces es ahí donde tiene que venir esa oración de consagración, de decir, Señor, yo no entiendo claramente esto que está pasando, tampoco entiendo claramente si es tu voluntad que yo tenga esto o que yo haga esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que tú puedas mostrarme tu voluntad en esta situación. Estamos entregando nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. O sea, que en la oración de consagración es cuando Dios ya nos ha dado una misión, por así decirlo, nos ha llamado a algo, nos está pidiendo algo directamente Dios, y es como que la oración de consagración es mi humanidad queda bloqueada, queda delimitada para hacer lo que Él me está pidiendo. Así es. Entonces, fíjate algo, es en la oración de consagración que solamente lo vemos en ese momento cuando Jesús la hizo. Uh-huh. O sea, otra pregunta, mi amor, porque esto es interesante. Ahora, yo podría orar de esta manera cuando estoy enfermo y pedir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, pues bueno, llévame. ¿Podría yo orar de esa manera por sanidad para mí? Mi amor, muchos se van a sentir ofendidos por nuestra respuesta porque quizás esto es una vaca sagrada para muchos, pero lamentablemente no, porque si la voluntad de Dios no fuese sanarnos, ¿para qué murió Cristo? ¿Y por qué la palabra dice que por su llaga nosotros fuimos sanados? Entonces es importante entender el contexto, no. Esa frase, si es tu voluntad, no aplica para esa circunstancia y para muchas otras, para las cuales los cristianos a veces lo usamos para justificar quizás el hecho de que somos nosotros, porque siempre digo, cuando hacemos la oración correcta, ¿sí? Y hay fe, evidentemente, sin temor a equivocarme, va a haber una respuesta de parte de Dios. Pero cuando no hay una respuesta de parte de Dios, inmediatamente nosotros utilizamos ese cliché o esa palabra de que, bueno, quizás no haya sido la voluntad de Dios, para no culparnos a nosotros de haber orado equivocadamente. Pero si aprendemos a dar en el blanco, si aprendemos a orar adecuadamente, si aprendemos a contextualizar los textos bíblicos que hablan acerca de la oración, entonces vamos a poder ser más efectivos. La voluntad de Dios está escrita y muy rápidamente nosotros podemos ver en el sacrificio de Cristo cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacernos bien, la voluntad de Dios es que estemos sanos, la voluntad de Dios es que caminemos en salud, la voluntad de Dios es provisión, la voluntad de Dios es vida abundante, la voluntad de Dios es salvación, es libertad. Entonces son todas esas cosas, nosotros tenemos que saber que si están dentro del plan de Dios,
de la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos acceder a ello a través de una oración de autoridad y a través de la fe. O sea, entonces para ser sano yo no puedo orar, Señor, si es tu voluntad, sáname. Lo vemos, como decía mi esposa, quiero que preste atención a esto, lo vemos en el ministerio de Jesús. Cada persona que se acercó a Él en fe, creyendo, Él no dijo, bueno, déjame, tú sí es la voluntad de Dios, de mi Padre sanarte. Tú no es la voluntad. La voluntad del Padre es que te quedes así ciego. La voluntad del Padre es que tú padezcas lepra. La enfermedad del Padre es que tú seas paralítico. No. Simplemente el que se acercó a Él en fe no lo dejó en la misma condición. Dice que a todos los sanaba, a todos los liberaba, porque es su voluntad sanar. Entonces tú no puedes ir a una oración, Señor, si es tu voluntad. No, escúcheme, Jesús solo exclamó esta oración una sola vez, y fue en ese momento de decir, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, la voluntad tuya es que yo viniese a la tierra, muriera para traer vida y libertad. Entonces, solo en ese momento. Entonces, a veces, si decimos, si oramos, Señor, que se haga tu voluntad, sáname. No, Dios está diciendo, es que ya la sanidad te la di yo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Por la llaga de mi Hijo en la cruz, tú eres sano. Sí, es para explicar mejor lo de la oración de autoridad, porque a muchos quizás, como lo dije anteriormente, quizás para muchos es una ofensa hablar de una oración de autoridad. Vamos a venir delante del trono de Dios a exigir algo o a hablar con autoridad. Mire, la oración de autoridad se puede traducir como una oración de fe en lo que ya Dios nos ha provisto mediante el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para madurar en nuestras oraciones? Conocer los tipos de oración, conocer los contextos en los cuales la palabra habla sobre la oración, conocer qué oración podemos usar en diferentes ocasiones, porque de esa manera vamos a ser efectivos. Entonces te invitamos a que de manera bíblica, no solo por la experiencia, no solo porque alguien te diga, mira, debes orar así, debes orar de esta forma, debes orar en esta posición, debes orar a tal hora, porque a tal hora. Si la Biblia no lo contempla, si no es un principio bíblico, tienes todo el derecho de hacerlo a un lado. Lo que nunca debes hacer a un lado es lo que la palabra del Señor dice. Eso sí, porque muchas personas dicen, no, pero es que lo dice la Biblia, pero ¿cuál es el contexto? Eso. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos revele el contexto de la palabra y que nosotros podamos ser efectivos en nuestra vida cristiana, no solamente en la oración, conocer el contexto de la palabra. Por eso nosotros en la iglesia, en nuestra iglesia, nosotros siempre recomendamos la Biblia. No se puede leer con textos aislados del contexto. De hecho, nosotros manejamos un tipo de discipulado que es un estudio bíblico sistemático. Es decir, empezamos desde el capítulo 1 y terminamos en el último capítulo de la carta. Porque la Biblia, para comprenderla, entenderla y que sea revelada, tiene un orden. Claro. Nosotros no podemos estudiar la Biblia desordenadamente, un versículo aquí, un versículo... No. Así no se estudia la palabra. Entonces, así son nuestras oraciones. De la manera que nosotros estudiemos la Biblia, comprendamos la Biblia, si nosotros somos desordenados, y de verdad me disculpan, pero no hay otra forma de decirlo. Si nosotros somos desordenados en estudiar la palabra, si vemos el antiguo pacto y lo traemos, las experiencias, oraciones al nuevo pacto, a nuestro estado original, que es donde estamos hoy, pues es un desorden. Claro. Entonces la Biblia tiene un orden para entenderla, para conocerla, para que sea revelada. De igual forma, cuando nosotros estudiamos la palabra sistemáticamente, en orden, todo desde nuestra alma se va a comenzar a ordenar. Sí. Nuestras emociones se van a comenzar a ordenar. Nuestras oraciones se van a comenzar a ordenar. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Así es. Entonces, es importantísimo
que nosotros maduremos, así como un niño va a la escuela, es entrenado para aprender a comunicarse, para aprender a leer, para aprender a hablar correctamente, e incluso los adolescentes y luego un adulto, a pesar de que ya conoce el idioma, conoce tantas cosas, conoce tantas técnicas, pues también esta persona puede mejorar sus técnicas de comunicación. De igual forma pasa en la vida cristiana. Nosotros no llegamos a un top de conocimiento, Gerson. O sea, desde que iniciamos el primer día de nuestra salvación hasta que nosotros le veamos la cara a nuestro Dios, desde ese día hasta ese día, nosotros debemos ir de gloria en gloria, de crecimiento en crecimiento, de madurez en madurez. Entonces, a medida que desarrollamos una relación correcta con Dios y con su palabra, nuestras oraciones también van a madurar. Cuando hablamos de ser efectivos en nuestras oraciones o cuando hablamos de orar correctamente, hablamos de orar con madurez. Es decir, hasta nuestras oraciones maduran. Así es, así que bueno, es tiempo de ordenar, es tiempo de ser efectivo en nuestras oraciones y de eso se ha tratado este episodio, cómo orar correctamente. Y yo creo que el próximo episodio que viene, pues no te lo pierdas porque vamos a seguir hablando sobre esto. Si este te ha parecido interesante, has aprendido, se te han revelado muchísimas cosas, pues bueno, no te pierdas el próximo episodio porque vamos a seguir hablando de esto, porque esto es importante, porque queremos que usted sea efectivo, queremos que usted tenga respuesta a sus oraciones. Es tiempo de dejar esas oraciones vanas, sin peso, y comiences a ir en la dirección correcta, a orar en el momento correcto, por la situación correcta, pues vas a obtener la respuesta correcta a tus oraciones. Y eso, bueno, te esperamos el próximo episodio para seguir conversando de esto, ¿te parece? Así es, así que si te has hecho esa pregunta, ¿cómo puedo orar correctamente? Bueno, entonces tampoco te pierdas el próximo episodio. Dios me les bendiga, bye, bye. Nos vemos en la próxima.